Bienvenidas a Desprogramadas Podcast. Mi nombre es Agustina y voy a ser la host de este espacio. Realmente tenía muchas ganas de poder aventurarme en este nuevo proyecto de mi marca personal, AGMA, porque siento que va muy alineado con el momento en el que me encuentro ahora como líder de negocio. Realmente este espacio nace en la búsqueda de poder tener un formato donde hablar largo y tendido sin tener un algoritmo. Realmente sentía que hoy en día queda muy corto el Reel, el TikTok para muchos de los temas que tenemos que empezar a darle voz. Siento que como líderes de negocio hay un montón de cosas que hoy en día no se están hablando dentro de los negocios. Se habla mucho de estructura, se habla mucho de objetivos, se habla mucho de esta productividad que constantemente nos lleva al hacer y poco se habla de la personita que lleva a cabo ese negocio, que tiene emociones, que tiene ciertos patrones, que tiene problemas, que tiene mandatos, que tiene creencias, que tiene una familia, que tiene situaciones personales que las van atravesando y por lo tanto eso también construye negocio. Entonces, un poco nace con ese objetivo, creo que nace del hartazgo, un poco de tanto algoritmo, de tanto silenciamiento, porque realmente creo que hoy entre las estructuras de las plataformas y la inteligencia artificial cada vez está quedando menos la voz propia del humano para poder salir a creativamente hablar de muchos de los temas que hoy socialmente necesitamos empezar a ponerle voz. Entonces, desde ese lugar nace Desprogramadas. Bienvenida a este espacio nuevamente. Y hoy te quiero contar un poco también de qué sale este nombre, por qué se llama Desprogramadas. Un poco lo voy a contar en el próximo capítulo. ¿Realmente a qué me dedico? Porque yo hago biodescodificación empresarial, que es una metodología que fue inventada por mí, fue un método patentado hoy en día, por suerte, que nace de mi propio proceso personal y de acompañar a mujeres dentro de lo que es el marketing y las estrategias de negocio, y dándome cuenta de que había muchos condicionamientos que no estaban en las estructuras, en problemas de comunicación, de marketing, de funnel, de ventas, sino que venían de esta propia líder que, como dije inicialmente, muchas veces acarrea patrones, mandatos o situaciones que muchas veces son inconscientes, que son las que están como medio que tomando las riendas del negocio. Yo tengo una frase de cabecera que es un poco, bueno, también el tagline de este podcast, que el negocio que vos querés empezar a gestar no se puede formar desde el mismo sistema que a vos te enseñó. Porque considero de que estamos dentro de una era de bastantes cambios, de bastantes quiebres, en donde venimos como a romper ciertos moldes de cómo se hacen las cosas. Y hoy en día estamos llevando adelante negocios desde una estructura que no es la que realmente nuestra sociedad, o por lo menos nuestra década, nuestra era, está queriendo llevar adelante. Durante muchos años me hice muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué el negocio no puede estar unido al placer? ¿Por qué cada vez que escuchamos a alguien hablar de negocios, lo hacemos, o de trabajo, lo hace desde un lugar de que es algo pesado, de que es algo que tiene que tener un horario para finalizar porque me quiero ir a mi casa y olvidarme de todo, algo sufrido? Me empecé a preguntar por qué realmente, si nos pasamos casi la mayor parte de nuestra vida trabajando, porque es una realidad, ¿por qué tenemos que acostumbrarnos a vivir mal? ¿Por qué nos tenemos que acostumbrar a que ese trabajo no sea digno en base a nuestros placeres, en base a nuestro disfrute, en base a nuestro deseo? Me empecé a preguntar si realmente el trabajo puede estar unido a un deseo intrínseco, en una búsqueda de un propósito, y poder empezar a ponernos al servicio de eso que realmente a nosotros nos mueve por dentro. Entonces, creo que a partir de todas esas preguntas, que realmente soy una persona bastante introspectiva, me fui haciendo a lo largo de todos los años, y medio que como spoiler, así se fue creando mi marca personal, pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo de cómo fue mi primera desprogramación. Y creo que de ahí viene un poco el concepto de esto que yo le pongo al nombre de este podcast, Desprogramadas, porque siento que hay muchas cosas que tenemos que desprogramar y reprogramar en nuestro camino como líderes de negocios para cada vez acercarnos más a poder combinar el disfrute, el placer con el rédito económico.
que estoy segura de que es algo posible, porque mi propio camino me lo fue demostrando y hoy estoy acá para servirte de esas herramientas, de esa motivación, de romper con esos patrones que nos fueron acostumbrando a tener que pensar que las cosas son de esa manera. Y un poco también ahí es donde yo voy a ir mechando la biodescodificación, herramienta de la cual tengo el placer de contar en mis manos. Soy terapeuta en biodescodificación, además de licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales. Y un poco de ahí también nace como este paralelismo entre lo que era mi mundo empresarial y mi mundo espiritual. Una pregunta que también me lo hice a lo largo de muchos años. ¿Es realmente posible encarar un negocio empresarial con estructura desde ciertos pensamientos o desde ciertas vivencias y filosofías de vidas más espirituales? ¿Es realmente compatible lo empresarial con lo espiritual, con lo holístico? Bueno, hoy te puedo decir que sí, pero muchas veces, durante muchos años, creí que eso no era posible y eso atrajo muchos problemas dentro de mi negocio, porque creo que ahí está el principal foco de atención de Desprogramadas. Entender de que nuestra voz auténtica, mientras más nos vayamos conectando con nuestra esencia, que para conectar con nuestra esencia necesitamos desprogramar un montón de mandatos, de creencias, de formas, de estructuras y de patrones que durante tantos años nos fueron imponiendo y nosotros capaz que no éramos conscientes de eso, entonces no podíamos agarrarlo y trabajarlo, pero es en esa búsqueda de esa esencia donde yo estoy segura de que tu marca personal va a poder sobresalir dentro del mercado. Cada vez más, justamente como decía al inicio, en un mundo de tanta inteligencia artificial, de tanta tecnología, cada vez más se busca el valor de lo auténtico, de esa humanidad que es imposible reemplazar con cualquier tipo de inteligencia artificial. Hay algo que va a ser único por los tiempos y los siglos de los siglos, que va a ser nuestra esencia, nuestra capacidad de poder estar acá hablando en base a mis experiencias, mis conocimientos y poder empezar a unir todo eso que me fue formando para hoy poder ponerlo al servicio. Entonces, para poder lograr hablar, comunicar desde una esencia, desde una voz auténtica, es necesario desprogramarnos para volver a reprogramarnos en base a esa visión y a esa identidad líder que queremos empezar a forjar, que es básicamente lo que somos enteramente, nada más que durante toda nuestra vida nos fuimos poniendo diferentes capas, diferentes máscaras para poder empezar a apalancarnos en diferentes ámbitos y empezar a subsistir en cierta forma dentro de las formas que la gente nos decía que eran las válidas. Entonces, un poco ese es el objetivo, un poco Desprogramadas nace para poder motivarte, para encontrar esas herramientas y también nace como de una propia búsqueda de la comunicación. Creo que nace también como un espacio propio en donde le voy a empezar a dar voz a algo que durante mucho tiempo fue mi talón de Aquiles, paradójicamente, que fue la comunicación. Hoy en día me dedico a la comunicación, estudié una carrera de comunicación y la comunicación siempre fue algo que para mí era muy importante porque era ese síntoma de expresión que tenemos. Pero en una etapa de mi vida la comunicación fue algo muy callado y es un poco también honrar esa parte mía que durante tanto tiempo pensó de que algo estaba mal en ella. Porque no es que yo no hablaba o no comunicaba porque no tenía que decir, sino porque durante mucho tiempo creí que lo que yo decía estaba mal, por todos estos patrones y condicionamientos que yo solita o la sociedad nos van poniendo, situaciones familiares, etcétera, que nos hacen creer de que nuestra voz está mal. Y desde ahí nosotros construimos negocios. Desde ahí nosotros construimos estructuras, desde ahí nosotros creamos programas de todas esas vocecitas internas que nos van hablando. Entonces, de ahí la importancia de desprogramarnos para reprogramarnos a esa versión que realmente quiere salir a decir lo que necesita salir a decir con el propósito que vino un poco a este mundo a poder empezar a ayudar a otros desde sus propias experiencias y sus lugares. Así que te agradezco por estar acá. Va a ser un camino hermoso que vamos a empezar a recorrer. Sinceramente, pretendo de que sea un espacio de pimponeo entre nosotras, que no solamente salgan de acá reflexiones propias, sino también poder gestar una comunidad en donde se vayan hablando de un montón de esos temas que vos sentís que nadie le está poniendo voz y yo me voy a encargar de ser quien pueda empezar a hablar de todas esas incomodidades, de esas preguntas, porque considero de que si ya estás acá escuchando esto, ya hay algo en vos que está resonando con un cambio. Ya hay algo en vos que
sabe que necesita internamente desprogramar para encontrarse con su esencia más auténtica, que necesita volver a conectar con toda esa sabiduría interna que es propia, no que es de mandatos o que viene desde otros lados. Entonces, si estás acá es porque ya estás en camino, porque ya empezaste con esta desprogramación y espero poder acompañarte desde mi más sincero amor en todo este camino y realmente ser quien te pueda ayudar a encontrar tu voz más auténtica dentro de este mundo empresarial que te prometo que también puede ser un mundo con mucho disfrute, con mucho placer, con mucha energía femenina y no con tanta energía masculina que nos lleva a condicionarnos o hacer ciertas cosas que por ahí están muy alejadas a lo que nuestra creatividad busca poner en acción. Así que te agradezco por estar acá y nos vemos en el próximo capítulo.